Hola hermanitos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, yo les voy a platicar un poquito más del libro El Evangelio según el Espiritismo. Vamos a platicar sobre la virtud, que eso es algo que no puede enseñarse, lo platicábamos en el video anterior, y que el Espiritismo nos explica que el hombre que posee virtud es porque la adquirió en existencias sucesivas. ¿Por qué? Porque poco a poco nos vamos despojando de todas nuestras imperfecciones y es como vamos depurándonos. Pero debemos de saber que hay una disposición natural en cada uno de nosotros porque percibimos mucho menos nuestros defectos que los ajenos. Es muy fácil juzgar al hermano y decir, es que tú eres mentiroso, eres chismoso, eres esto. Sí, pero tú no eres honesto contigo mismo y no reconoces que también te equivocas, que también la riegas y que también obviamente tenemos defectos. En el Evangelio nos dicen, veis la paja del ojo de vuestro vecino y no veis la viga en el vuestro. Si los médicos fracasaran en la mayor parte de las enfermedades, es porque cuidan el cuerpo sin cuidar el alma y porque dado que el todo no está en buen estado, es imposible que una parte funcione. El espiritismo nos ofrece la clave de las relaciones que existen entre el alma y el cuerpo y prueba que entre ambos hay una reacción continua. Se abre camino nuevo a la ciencia porque se muestra la verdadera causa de ciertas afecciones y le proporciona los medios para combatirlas. Cuando la ciencia toma en cuenta la acción del elemento espiritual en armonía del conjunto, va a fracasar con menos frecuencia. Esto nos dice el libro. Todos los hombres a partir de la infancia hacen mucho más mal que bien, porque somos chiquillos, pero por eso tenemos a nuestro papá y a nuestra mamá que nos puede ir guiando. ¿Y qué nos decía Sócrates en su máxima? El predominio del mal en la tierra, por eso es importante saber y conocer acerca de la pluralidad de los mundos y del destino en la tierra, en la que solo habita una fracción pequeña de la humanidad. Solo el espiritismo brinda la solución. ¿Por qué? Porque nos va dando las herramientas para que nosotros nos podamos depurar, para que nosotros vayamos avanzando. Si nosotros no sabemos, entonces es más difícil, pero si ya tenemos el conocimiento ahí, simplemente es cosa de querer hacerlo y ya. ¿Por qué? Porque la sabiduría consiste en que no creas saber lo que no sabes. No lo sabes, no lo sabes y ya. No estés pensando que sabes algo que no es así. Por eso no debemos de criticar lo que no conocemos. Platón completaba el pensamiento de Sócrates cuando decía, procuremos antes, si es posible, hacer más, hacer más honestas en sus palabras. Si no lo fuera, no nos preocupemos por ellas y solo busquemos la verdad. Procuremos instruirnos, pero no injuriemos. Así deben de obrar los espíritas en relación con sus opositores, sean estos de buena o mala fe. Nos dice el hermanito que si Platón reviviera hoy, encontraría las cosas más o menos como en su tiempo y podría usar el mismo lenguaje completamente. Y no puedo decir que estamos como hace mucho tiempo, estamos peor. La humanidad está cada vez peor. Entonces, podrían usar ese lenguaje. Sócrates también encontraría personas que se burlarían de su creencia en los espíritus y lo tratarían de loco, así como a su discípulo Platón. Sócrates fue ridiculizado por los principios que profesaba, después fue acusado de impiedad y condenado a beber las cicutas. Recordemos que la cicuta pues es un veneno. Y bueno, en el capítulo 1 nos dicen, no he venido a derogar la ley. Las tres revelaciones son, primero Moisés, luego Cristo y luego el espiritismo. Es una alianza de la ciencia con la religión, porque las instrucciones de los espíritus son la nueva era. Nosotros no debemos de pensar que Él vino a derogar la ley con los profetas. Cristo decía, no he venido a derogarlos, sino a darles cumplimiento, porque en verdad os digo que el cielo y la tierra no pasarán sin que todo lo que está en la ley se haya cumplido perfectamente, y mientras quede una sola jota,
y un solo punto. Fíjense nada más, esto lo podemos encontrar en San Mateo 5, 17 y 18. En Moisés nos dicen, la ley mosaica se compone de dos partes distintas. La ley de Dios promulgada en el monte Sinaí y la ley civil o disciplinaria establecida por Moisés. Una invariable y la otra apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo. ¿Por qué? Porque esto se va a ir modificando con el tiempo. La ley de Dios está formulada en los 10 mandamientos, eso ya nos lo sabemos. 1. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. No adorarás ni les harás culto. ¿Por qué? Porque luego tenemos cuadros o tenemos figuras que de porcelana o algo y las estamos adorando. Eso no debe de ser. No debemos de adorar a nadie que no sea a Dios. 2. No tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios. 3. Acuérdate de santificar el día de descanso. 4. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. 5. No matarás. 6. No cometerás adulterio. 7. No hurtarás. 8. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. 9. No desearás la mujer de tu prójimo. Y 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de las que son de él. Y esto nos deja mucho aprendizaje. ¿Por qué? Porque como les comentaba, hay gente que se pone a adorar figuras o cuadros o cosas que no tienen ningún sentido. O también hay gente que jura el nombre de Dios en vano. O hay gente que se porta mal con los padres y los juzga y no se dan cuenta que ellos en algún momento van a crecer, van a ser adultos y entonces se van a acordar de todo lo que decían de sus propios padres. No debemos de matar, nosotros no somos quien para decidir quién vive y quién muere. Recordemos que Dios es el que nos creó a nosotros. Y si una persona vive o una persona muere, pues eso no es decisión de nosotros. O el adulterio, ¿cómo vamos a andar cometiendo adulterio? Si ya escogiste una pareja, ya te casaste, ahí te tienes que estar. Deja de estar pensando que nadie te ve. Aunque no exista una persona físicamente, hay espíritus y todos esos espacios que aparentemente ves vacíos están ocupados. Entonces, no debemos de andarle buscando. No pensemos que Dios no nos ve o que nadie se va a enterar, porque no te está viendo una persona de carne y hueso, pero te están viendo todos los espíritus lo que estás haciendo. Entonces, o quien se dedica a robar, ¿cómo vas a estar robando? Si necesitas, pídelo. Trabaja para conseguir algo, porque todos estamos sometidos al trabajo, por eso estamos en este mundo de expiación y pruebas. No debemos de desear la mujer de tu prójimo. Tú ya tienes tu pareja y tienes que ser leal, tienes que ser fiel. No puedes andar pensando que nadie te ve, ni andar por la vida viendo a ver con quién te vas a involucrar. Eso tampoco lo tenemos que hacer, tenemos que ser respetuosos. ¿Por qué? Porque por algo escogiste la pareja que tienes. Recordemos que nada es casualidad. No codiciarás la casa de tu prójimo. No podemos andar por la vida envidiando. Cada quien tiene lo que Dios le da y nosotros no sabemos qué pruebas tienen. No porque ellos tengan dinero y aparentemente estén mejores que nosotros, somos quien para juzgarlos. Nadie sabe lo que hay en el fondo de la olla, solamente ellos y Dios. Y eso no nos compete a nosotros decir, ay, si yo estuviera en su lugar haría esto. No, eso es cosa de Dios, Él sabe por qué hace lo que hace. Y esta ley de Moisés es de todos los tiempos, de todos los países, y por eso es divino. Todas las demás leyes fueron establecidas por Moisés, obligando a contener a través del miedo a un pueblo naturalmente turbulento e indisciplinado, en el cual se tenía que combatir esos abusos que estaban tan arraigados y todos esos prejuicios que se iban adquiriendo en la servidumbre de Egipto. Fíjese cuánto tiempo tiene esto. Para revestir la autoridad de sus leyes, debió de atribuirles un origen divino, como lo hicieron todos los legisladores de los pueblos primitivos.
La autoridad del hombre debía de apoyarse en la autoridad de Dios. Fíjense nada más, solo la idea de que un Dios terrible podría impresionar a hombres ignorantes, pero quien ha aprendido espiritismo sabe que Dios ni es celoso ni se va a enojar. Dios quiere que nosotros nos depuremos. Él no es rencoroso y no va a andar poniéndonos pruebas que sepa que no podamos aguantar. ¿Sale? Dice, es evidente que el que había establecido sus mandamientos, no matarás, no harás daño a tu prójimo, no podría contradecirse haciendo del exterminio un deber. Las leyes mosaicas propiamente dichas tenían pues un carácter esencialmente transitorio, pero nosotros debemos de entender que todo pasa por algo y no pensar, debemos de sentir amor y dejar de estar juzgando al prójimo, que haga lo que haga. No somos quien para venir a juzgar a nadie, porque Cristo no vino a derogar la ley. Cristo, es decir, pues obviamente la ley de Moisés es la ley de Dios. Él simplemente le interesaba darle cumplimiento a esta ley, porque esto tenía que desarrollarse, tenía que darle un verdadero sentido a esa ley y adecuarla al grado de adelantamiento que tenían los hombres de esa época. Por eso se encuentra en esta ley el principio de los deberes para con Dios, para con el prójimo, que es la base de su doctrina. Sí, Jesús modificó las leyes de Moisés, tanto en el fondo como en la forma, y combatió el abuso de esas prácticas exteriores y las falsas interpretaciones, de modo que no podía ser que esas leyes sufrieran una reforma más radical que mediante su reducción a estas palabras: amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, añadiendo, esta es la ley y los profetas, porque nosotros debemos de entender que todos somos iguales y que a Dios nos ama a todos por igual, pero nosotros a veces abusamos y pensamos que somos más que otros, o que si vamos y le damos a alguien que nos pide dinero, llámense como se llamen, ya con eso estamos comprando el cielo, y eso no es así. Debemos de aprender que todos venimos a depurarnos, todos venimos a trabajar y venimos a aprender de nuestros errores. ¿Para qué? Para que nos podamos depurar, para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir evolucionando, porque al final eso es todo lo que nosotros queremos, avanzar. Nosotros queremos depurarnos, queremos ser mejores. Eso es lo que todos queremos, hermanitos. Entonces, yo les quiero sugerir que hagan oración, que le pidan mucho a Dios, que los guíe, que los ilumine. Dios siempre está con nosotros, siempre nos está ayudando, siempre nos está guiando, siempre nos está apoyando. Dios nunca nos deja solos, jamás. Él siempre se va a preocupar por nosotros, pero si nosotros lo hacemos a un lado, pues Él no nos va a obligar. ¿Y de qué manera lo estaríamos haciendo a un lado? Cuando nosotros preferimos andar por la vida metiendo intrigas, cizaña, haciendo daño al prójimo, pues obviamente no vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque Dios no nos vino a enseñar eso con su Hijo. Al contrario, Él lo que quiere es que nosotros avancemos, que nosotros evolucionemos, que nos podamos depurar para que podamos irnos pasando a otros mundos. Entonces, no juzguemos. A veces nosotros decimos, es que si yo estuviera en su lugar, pero no debe de ser así.